Buenas noches. Vamos a dar como inicio a nuestra sexta sesión ordinaria del mes de julio. Muchas gracias por su asistencia. Iniciamos con la lectura y solicitud de aprobación de la Asamblea del acta correspondiente a la sesión ordinaria del mes de junio por la doctora Columba Gutiérrez Alfaro, nuestra secretaria. Muchas gracias. Buenas noches. Acta correspondiente a la sesión ordinaria del mes de junio 2019 del Colegio de Otorrinolaringólogos y Cirujanos de Cabeza y Cuello del Estado de Jalisco, ACE. Previo al inicio de la sesión, se tomó asistencia de los miembros de este colegio, teniendo como sede la Cámara de Comercio en Avenida Vallarta 4095 en Guadalajara, y siendo las 21 horas del día viernes 7 de junio del 2019, la presidenta, doctora Adriana Fragoso Valencia, dio un breve mensaje de bienvenida a la Asamblea y convocó a la sesión ordinaria correspondiente al mes de junio. Posteriormente solicitó a la secretaria, doctora Columba Gutiérrez Alfaro, que diera lectura del acta correspondiente a la sesión ordinaria del mes de abril, la cual puso a consideración de la Asamblea y fue aprobada de manera unánime por los presentes. A continuación, la doctora Adriana Fragoso presentó al doctor Luis Miguel Garza Talamas, especialista en cirugía endoscópica de senos paranasales de Monterrey, Nuevo León, quien nos presentó la ponencia Abordaje endoscópico del seno frontal, posterior a la cual se hace entrega de un reconocimiento al doctor por su brillante plática. Para finalizar, la presidenta doctora Adriana Fragoso Valencia da por terminada la sesión ordinaria, siendo las 22 horas, invitando a los presentes a degustar de la cena. Tengan a bien levantar su mano si esta acta es aprobada. Aprobada. Muchas gracias, doctora Columba. A continuación, tengo el gusto de presentar al doctor Jorge Iván Rodríguez Martínez. El doctor Jorge Iván tiene los estudios de medicina en la Universidad de Caldas, Colombia. Sus estudios de pediatría se realizó en el Hospital para el Niño Poblano Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Sus estudios de neumología pediátrica en Centro Médico La Raza. Estudios de terapia respiratoria en la Universidad Andina de Bogotá y actualmente es coordinador del posgrado de terapia respiratoria en la Universidad Andina de Bogotá. Se encuentra vinculado a la unidad de posgrado de la Facultad de Medicina de UNAM. A continuación, el doctor nos hablará sobre beneficios de los inmunoestimulantes en la prevención de la rinitis alérgica, asma e infecciones respiratorias. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Gracias. Ante todos los agradecimientos a la directora de la presidenta del colegio por la gentil invitación a venir a hablar de cosas extrañas, de cosas raras, de algo que no sabemos y que algo que está cambiando todos los días y que todos los médicos deberíamos tener un poquito de conocimiento en esto. No se trata de que seamos inmunólogos, por supuesto que yo no lo soy. Tomé un curso de inmunidad avanzada en el Politécnico por la necesidad que tenemos los médicos de saber qué está pasando. Tres cosas importantes o tres áreas de la medicina que tenemos que gobernar nosotros y saber en los fundamentos. El área nerviosa, el área inmunológica y el área endocrinológica. Existe hoy por hoy en el mundo la sociedad de neuroendocrino inmunológica. Cualquier cosa que afecte uno de estos sistemas, el área neurológica, el área endocrinológica, afecta a los demás. Esto que tengo en la mano hace parte de los disruptores endocrinológicos. Una mamá que esté tomando agua plástica durante el embarazo está haciendo un sistema inmunológico mal hecho de su bebé
y está haciendo que el niño salga alérgico. El niño sale con un TH2 alto desde el nacimiento. Sale alérgico. Y va a empezar a hacer experiencia inmunológica, inmunidad adaptativa. Claro que sí. Pero si lo empiezan a alimentar con esto, y ha sido alimentado en el embarazo con esto, ese niño va a ser alérgico. Y la alergia es la puerta de entrada a las infecciones respiratorias. Además sale con una inmadurez inmunológica. De eso vamos a hablar esta noche. Vamos a hablar un poquito. A ver si ya me da. Muy bien. ¿Qué tiene en común la rinitis alérgica, las infecciones respiratorias y el asma? La respuesta inmune. Esto es lo que nosotros tenemos que conocer hoy por hoy. Somos responsables de cómo estamos construyendo nuestro organismo. La disrupción de la barrera de la mucosa, del epitelio, de cómo lo estamos manejando. La pregunta es, ¿cómo estamos construyendo nuestro cuerpo? Le ponemos grandes cosas por fuera. Y qué bien te ves, qué pachulí tienes puesto. ¿Y por dentro qué le estás poniendo? ¿Memelas, tacos, tortas, carnes? ¿Sí? ¿Chetos y esas cosas? ¿Será eso una buena comida? ¿Será equilibrada? ¿Así construimos nuestro sistema de defensas? Cuidadito con esto. Tenemos en común todos estos sistemas, la respuesta local inmune, la alteración del microbioma, y hoy por hoy el microbioma está dando la respuesta al Parkinson, al cáncer, al Alzheimer, a la diabetes, a muchas de las enfermedades, solamente con el microbioma. Pero el gran enemigo de la vida moderna es esto que tenemos ahí, el estrés. Y todos nos mantenemos estresados, todos tenemos algo de estrés todos los días. Y no hay ningún ser humano que lo tenga exactamente bien controlado. El estrés. Y el estrés le pega al sistema inmune. Y al sistema inmune lo pone en riesgo. Tenemos otro gran enemigo, que es la inflamación. ¿Qué hace que nosotros lleguemos a estar inflamados? Y muchos de los que estamos aquí hoy por hoy, en esta noche, tenemos algún grado de inflamación más allá de lo normal. O gastritis, o colitis, o dermatitis, o rinitis. Alguna de las citis que usted quiera, póngase la mano. ¿Sí? Piensen cuál de sus citis tiene. Estamos inflamados. Y aquí están las causas de esas cosas. Tenemos problemas en esto. Vamos a ver. Hábitos inadecuados de vida. No hacemos ejercicio. La mala dieta. Vamos a desarrollar algunas cosas de estas. No todas. El estrés, la falta del sueño. Esas cosas, lo que van a conseguir es un deterioro del sistema inmune. No pregunte de por qué se enfermó y no le pregunte al médico. El paciente le está pidiendo milagros al médico. Le está pidiendo medicamentos que le quiten el gran problema que tiene, cuando realmente es un problema que viene cargando desde hace 10 años, 15 años, 20 años. ¿Cuánto hace que nos cambiaron la manera de tomar el agua? Era agua de garrafón. Y antes, nosotros, los más grandes que estamos en esta noche aquí, nuestros papás y nuestros abuelos, tomaran agua de esto. No. Y ahí está. No se necesita el agua plástica. Los plásticos se le dividen del 1 al 7. Y los más peligrosos son el 1 y el 7. Y el 6, que es el unicel. Eso es PFOA, eso es cancerígeno. El 7 es el garrafón de vidrio, del plástico. Y esa cosa tiene bisfenol A. Y la cambia por bisfenol F, por bisfenol S. Todas esas porquerías están dando al traste con el sistema inmunológico. Entonces, nos estamos enfermando con esas cosas. Vamos por allá. ¿Qué otra cosa? Tenemos una nutrición insuficiente. Por supuesto, comemos bien, pero no comemos equilibrado. El calentamiento global. ¿Por qué el calentamiento global incide sobre la nutrición? Y esto es muy importante decirlo. Porque entre más calentamiento global haya, hay alteraciones en las temperaturas de los suelos, y ya México está entrando, ya entró, de hecho ya hay 2 días mundiales de zinc hechos en México, porque los suelos de México son deficitarios en zinc. Si no tenemos zinc, entonces usted dice, alguna vez me tocó hablar con algunos anestesiólogos, doctor, el mejor inmunoestimulante es la comida. Doctor, usted tiene toda la razón, no se debe tomar nada. La comida es excelente, es lo mejor. Con eso uno puede construir el cuerpo. A ver, doctor, ¿cuántas verduras se come al día? 7 veces al día. ¿Es capaz de hacerlo?
5 veces al día las frutas. ¿Es capaz de hacerlo? ¿Lo hacen realmente? Sí, me como 3 manzanas. ¿Saben lo que tiene la parte de afuera de la manzana? La cáscara. Le han rascado así con la uña. ¿Ven ustedes la cera que tiene? ¿A poco eso es natural? Y entonces, cuando tenemos unos déficits de zinc, los alimentos, por más variado que esté el plato, están deficitarios en zinc. ¿Saben qué es el zinc? El zinc es hoy por hoy considerado la primera causa de inmunodeficiencia corregible en la humanidad. Antes se creía que la inmunodeficiencia más frecuente es la inmunodeficiencia por anticuerpos. Después del zinc, sigue siendo la anticuerpos. Hay una sociedad que se llama la Sociedad Mundial de la Biología del Zinc, solo dedicada al zinc para ver la importancia. Y compite en importancia en el organismo con el calcio. Es tan importante eso. Y los depósitos del zinc se acaban en 2 días. Y si usted hace ejercicio y suda, se acaban. Y si toma inhibidores de la bomba de protones, se acaban. Si toma anticonceptivos, se acaban. Si toma anticonvulsivantes, se acaban. Todo está acaparando el zinc. La pregunta es, el zinc es la chispa de la vida. Y la pregunta es, ¿toma usted suficiente zinc? ¿Está construyendo un buen sistema inmunológico? Esos son inmunoestimulantes. Eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Pero otra de las cosas que viene, la gran responsabilidad que tenemos los médicos es esto. Las reacciones adversas a los tratamientos. Y ustedes saben que en los Estados Unidos es considerada la tercera causa de muerte, las complicaciones por los medicamentos. Casi que nosotros estamos firmando, si estuviésemos haciendo medicina en los Estados Unidos, las reacciones adversas y muchas de las muertes que están sucediendo allá. Mucho cuidado con eso. El abuso de antibióticos es otro gran problema que lleva al deterioro inmunológico. Lo vamos a ver. Muy bien. Todo esto da como resultado pues, que tengamos alergias, autoinmunidad, Sjögren, lupus, artritis reumatoide, Alzheimer y todo lo que ustedes quieran. Estas son las grandes causas. Y esto que están viendo acá es un llamado de atención para que le pongamos cuidado a cómo nos envejecemos. Y cómo envejece el sistema de defensas, cómo envejece la capacidad visual y la fertilidad femenina. ¿Vieron ustedes esto? Esta fertilidad femenina es de las primeras que empieza a decaer. La capacidad pulmonar empieza a decaer hacia los 25 años. Después de los 25 años uno empieza a envejecer. A los 25 años empieza a perder usted 25-30 mililitros por año de capacidad pulmonar. Lentamente lo va haciendo año por año. Eso es lo que está diciendo ahí. Y fíjense que la disminución de la capacidad pulmonar es más lenta comparado con lo que está pasando con el sistema inmunológico. Miren ustedes la zona verde, en la cual nuestras defensas se están fatigando y están envejeciendo. Ahora, hablemos un poquito de la frecuencia de las infecciones que existen en la humanidad, que existen en este México. Esto es de México. Rinofaringitis, 7 millones de casos en el 2015, enfermedad infantil. De infecciones respiratorias. ¿Es normal? ¿Qué nos dicen los libros? ¿Qué nos enseñaron a nosotros? Que entre 4 y 8 infecciones por año antes de los 4 años o de los 5 años es normal en los niños. ¿Sí? 8 infecciones en un año. ¿A poco eso es normal? Correcto. Sin embargo lo dicen. Y nuestros maestros nos lo dicen. Nos lo dijeron. Como para adecuarnos y que nos aguantáramos esas infecciones. Son más frecuentes las infecciones. Deben ser muy suaves, no pueden durar, una tos no puede durar 15 días y estar mejor una semana y volver a recaer y estar mejorando con los tratamientos igual. Ese es el motivo de consulta de todos los días. Frecuentemente los niños empiezan a tener infecciones respiratorias, mejoran con los tratamientos parcialmente o mejoran a pesar del médico, entre otras cosas. Perdón que lo diga, pero eso es cierto. Por ejemplo, vamos a ver una de las causas. Tos seca en la noche, tos cuando ríen, tos cuando hacen actividad, tos cuando lloran. A veces tienen silbido. ¿Qué está pasando? Se agitan. La mamá los lleva a urgencias. Le dice que tiene broncoespasmo, que tiene los bronquios cerrados. Tratamiento, una nebulización. Claro, lo nebulizan y le dicen
vaya, pida cita con su médico de adscripción, con su clínica familiar, donde le corresponda. Eso se llama iatrogenia. Así con todas las letras en grande y en rojo. Y la OMS lo está diciendo. No se dan cuenta exactamente de la complicación y la gravedad que puede estar implicando una crisis de asma en ese momento. Paciente con fiebre, 39, 40 de temperatura, llega con una crisis de asma, llega con tos en la noche, llega con silbidos, lo sacan bien o mal de la crisis, lo mandan a la semana del especialista, donde el médico que le corresponda. Sin embargo, ese paciente sale de la crisis y tiene que ir a buscar ayuda en particular, porque no es capaz de soportar ni de evaluar el resto de cosas. ¿Cuál es la primera causa de crisis de asma? Ustedes lo están viendo acá. La primera causa de crisis de asma son los virus. Son virales. Y los virus nos van a provocar mucho problema. Y tenemos que entender cómo nos defendemos los humanos de las enfermedades virales. La inmunidad innata y la inmunidad adaptativa tienen un papel. ¿Cómo podemos ayudarle a la inmunidad innata y a la inmunidad adaptativa a que los pacientes adultos o niños superen esas infecciones y este tipo de episodios mientras va madurando su sistema inmunológico? De eso se trata esto. Muy bien. Entonces, las características de una infección normal que uno pudiese decirlo son estas. Podríamos decir que tiene una 4 o 8 infecciones por año, aunque lo ponemos en duda, pero sí son estacionales, o sea, corresponden a ciertas estaciones del año, duran más o menos 8 días y se curan por completo. No necesita más tratamientos, o sea, el paciente no queda con secuelas. Hay recuperación completa y el crecimiento y desarrollo del niño es normal. A eso lo llamamos una infección normal. Pero nos encontramos con este otro escenario. El escenario más frecuente: la alergia, la atopia. Los niños que nacen con chapitas, que nacen con problemas en las flexuras del codo, de la rodilla, de las piernas, todo eso es una atopia. La piel seca. Entonces dice, este niño está mal hecho. Está inmunológicamente mal hecho. ¿Dónde están sus defensas? ¿Qué está pasando con esto? ¿Sí? Y además empieza a hacer una cosa que se llama la marcha atópica. Este niño va a tener entonces... Devolverme. Es más fácil acá. Este niño va a tener varias cosas. Uno, la rinitis alérgica es uno de los factores que condiciona la aparición de infecciones respiratorias de las vías aéreas superiores recurrentes, porque la alergia va a persistir, y el que nació alérgico se va a morir alérgico, ¿correcto? Está mal hecho toda la vida, o sea, así es. ¿Y cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo le vamos a ayudar? Y usted ve muchas veces que los pacientes reciben un antihistamínico y otro antihistamínico y no mejoran, y resulta que tienen problemas ya de polimorfismos o mutaciones genéticas que está haciendo que haya metabolismo rápido de los medicamentos que está consumiendo. A eso me refiero. A que todos los días están cambiando estas cosas. Y tenemos entonces que saber, ojalá pudiésemos hacer la medicina de precisión, porque la medicina de precisión le va a poder decir, este es el medicamento suyo y esta es la dosis que necesita. Eso ya se puede pensar. Ya se puede hacer. Pero estos pacientes hacen también sibilancias y hacen neumonías. Y además tienen más probabilidad. Estos pacientes tienen mucha más probabilidad de hacer infecciones persistentes, y hay que ver si está coexistiendo con la inmunodeficiencia primaria. Y hasta un 30% de los pacientes que tienen infecciones recurrentes en los niños están coexistiendo con un tipo de inmunodeficiencia primaria, y hay que diagnosticarlas, hay que olerlas para saber dónde vamos a estar. Existen unas guías, las guías para determinar si un paciente tiene demasiadas infecciones y qué tenemos que hacer. Aquí están, ¿no? Estas son más o menos las ideas que uno tiene que tener para saber, este paciente está teniendo más infecciones de la cuenta, hay que remitirlo, hay que hacerle más estudios y lo demás. Sin embargo, nosotros tenemos un grave problema en la consulta diaria. Quizás ustedes no lo tengan en los otorrinos, porque tienen que pedir estudios para saber qué tienen sus pacientes, desde la biometría hemática. Pero el médico clínico, el pediatra y el médico general, no pide estudios.
parece que mirando al paciente le puede adivinar cuántos leucocitos tiene circulando, cuántos neutrófilos tiene, y entonces le voy a dar un antibiótico. A este paciente necesita un antiviral porque lo que tiene son linfocitos y ya tiene linfocitos atópicos circulando. ¿Cuánto vale la biometría hemática? ¿Cómo se la negamos a un paciente la posibilidad de saber si tiene una infección viral o una infección bacteriana? Con una procalcitonina de A o con una proteína C reactiva. ¿Qué hacemos? O sea, tenemos que seguir siendo clínicos, pero nos estamos quedando, estamos fallando en esas oportunidades que le estamos negando a los pacientes. Hay más cosas en esto. Nosotros podemos decir que los pacientes que tienen infecciones respiratorias tienen una inmadurez inmune transitoria. Y eso es cierto hasta los 2 o 3 años. Los niños van madurando, se supone que hasta los 5 o 6 años ya madura por completo el sistema inmunológico, y lo que llegó a esa hora va a seguir. O sea, ya llegó maduro a esa hora. Si a alguien le hacen pruebas de alergia a los 8 meses, al año, a los 2 años, están mal hechas. ¿Por qué? Porque ese niño se las van a repetir a los 6 meses y cambiaron las pruebas de alergia. Maduró y empezaron a aparecer otros alergenos. No son para, no están indicadas en esas edades. Sí hay que hacer, no estoy diciendo que no vamos a hacer pruebas de alergia, hay que hacerlas y hay que dar inmunoterapia, pero hay indicaciones muy específicas para eso, no es para todo el mundo. Hay que entender que el niño nace, puede tener una inmadurez inmune transitoria, y si tuvo una bronquiolitis en los primeros años, y esto también es válido en los adultos, sobre todo por los rinovirus y los coronavirus, esos pacientes quedan con una depresión inmune inducida por virus, que se traduce clínicamente como una hiperreactividad bronquial secundaria, y a usted, señor adulto, le puede dar una bronquitis aguda por un virus y le puede durar la tos 12 semanas. Se llama una hiperreactividad temporal, y lo hemos visto. Y se desesperan por la tos. Y cuando llega con uno, tiene 3 o 4 ciclos de antibióticos. El antibiótico, en ninguna parte del antibiótico dice que se para la tos. Es para las bacterias, no es antitusivo. Así como suena. En ninguna parte dice que una garganta roja irritada necesita un antibiótico, usted lo sabe. ¿Sí? Hay que descartar muchísimas otras cosas antes. Desde las enfermedades gastrointestinales, desde el reflujo y la gastritis y lo demás que está haciendo, por el estilo de vida que estamos llevando. Pero puede suceder alguna otra cosa con respecto al asma, a la rinitis alérgica. Esas dos enfermedades se comportan con un sistema inmunológico hiperactivo. ¿Y contra qué las estamos tratando? ¿Qué estamos diciendo de ellas? Nada, porque se nos olvida diagnosticar asma. Se nos olvida realmente qué relación tiene una enfermedad con la otra. Cómo van de la mano las dos cosas. Se nos olvida que esas dos enfermedades hacen parte de un gran cuadro alérgico que se llama la marcha alérgica. Y son estas cosas. Entonces podemos decir que estos pacientes tienen entre 20 a 35% los pacientes asmáticos de tener rinitis alérgica. Aquí hay otro porcentaje en los adultos, hasta 34%, y hay relación incluso hasta el 37% con alergia a alimentos. Agruras, comidas que caen mal. ¿No será que tiene una esofagitis eosinofílica? ¿No será que tiene un reflujo? ¿Que tiene una hernia tal? ¿A cuánto le mandan los estudios? Clínicamente, el pediatra, el médico general, trata el reflujo del niño del primer año hasta que se le quitan los vómitos. Y dices, ¿ya se curó? Olvidándose que casi el 40% de los reflujos se vuelven silenciosos. Y continúan así por mucho tiempo. Sabiendo después, olvidándose que cualquier cosa que le pase al estómago repercute en el pulmón vía vagal por estímulo de los receptores M3 muscarínicos. Y esta es la marcha alérgica, y si ustedes observan las curvas, no hay necesidad de mirarlas, nunca nos abandona, disminuye con respecto a la vida. Pero miren lo que está pasando con la vejez. En algunas cosas, miren esto, esta curva que va en aumento durante toda la vida, 5, 10 años, 18 años, 20 años, y sigue, se llama la curva, ¿sí?, de la rinitis. Y cada vez hay más. Y esa curva va entonces a combinarse con los pacientes que empiezan a tener
estas manifestaciones en esta curva. Antes esta curva azul, que era el asma, caía aquí dramáticamente hacia los 15 años y se alzaba muy poquito. Ahorita ya no cae y continúa. Hay asmáticos que están debutando como asmáticos a los 60 años. Y la gente lo está confundiendo con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y hay gente que, además de tener asma, tiene poco. Tiene las dos cosas. Se llama síndrome de verdad. Entonces, ¿qué hacemos con los pacientes? Cuando realmente todas esas enfermedades que atacan las vías aéreas, ¿sí?, todo lo que le pase a la nariz llega al pulmón. Se lo empuja la nariz al pulmón, se lo empuja a la garganta y llegan a los bronquios. ¿Cómo hacemos? Ustedes son los dueños de la nariz. Son los dueños que están manejando esto y van a empezar a detectar muchísimas cosas en la nariz. Correcto. Ustedes la tratan, ustedes la operan, ustedes la quieren, ustedes le dan besitos en la nariz. ¿Cómo la manejan por dentro? ¿Cómo podemos mejorarle la respuesta inmunológica a ese epitelio nasal a más cosas? Y de paso mejorarle el epitelio respiratorio a esos pacientes. Factores tisulares específicos. Hay una alteración en el epitelio, hay anormalidades en el microbioma, hay alteraciones de estrés del medio ambiente y hay una respuesta inmune local por estas cosas que empiezan a aparecer acá. Les presento a esta señora. Miren qué bonita, parece una arañita, ¿no? ¿La conocen? ¿Alguien me puede decir qué es? La célula dendrítica. Muy bien, doctor. La célula presentadora de antígenos. La célula más maravillosa que tenemos para defendernos en la inmunidad innata. La célula que hoy por hoy tiene la mayor investigación para lograr vacuna contra el cáncer. Ya hay vacuna contra el melanoma, contra el cáncer de próstata, hecho a partir de célula dendrítica. Vamos a hablar un poquito de ella, un poquito más adelante. Pero esta es la que empieza toda la cascada de respuesta inmunológica del organismo. Debemos saberla. Muy bien. Mala noticia para los comedores de esto. Sistema inmunológico. Esta es una investigación que aparece en esta revista. Aparece en Cell y aparece en el 2018. Todo lo que aparezca en esta revista Cell es una de las revistas más importantes de publicación de investigación. Estamos hablando de las revistas del grupo Nature, de Science. Y resulta que en esta revista se publican las investigaciones de cosas que no sabíamos que había en la humanidad, que pasaba en el cuerpo. Ahí se publica. Puede haber otra investigación muy importante, pero si ya la conocíamos y era un aporte diferente, pues se la publican en el Nature normal, ¿no? El de medicina, o el de física, o el de biología. Pero esto en Cell es porque no lo conocíamos. Y no conocíamos esto que fue publicado en el 2018, marzo de 2018. La comida rápida activa el sistema inmunológico y lo estimula en forma similar a como si fuera una infección bacteriana. Nada más y nada menos. ¿Qué estamos haciendo? Les dije que íbamos a desarrollar el promedio. Esto es envenenarlos. Esto es formar un sistema inmunológico malo. Entonces ustedes podrán estar muy bien hechos por fuera y por dentro, ¿qué? Le está poniendo de esto a su cuerpo. El problema es que la industria alimenticia es majadita y majadera. ¿Por qué? Porque descubrieron desde 1908, que descubren el sabor umami. Cuando descubren el sabor umami, nos fregamos. Porque esto es glutamato. Y eso está en el centro de la lengua. Y entonces, cuando usted prueba el sabor umami, dice, yo quiero más de esto. Por eso Barcel le dice, ¿a que no te puedes comer solo una? Ese es el reto que tiene la industria. Y por eso a usted le gustan todas esas porquerías, porque tiene ese tipo de cosas. Ese es el gran reto que tenemos los médicos. Y en esto, todos los médicos deberíamos estar actuando. Porque no le importa a la industria quién es, le importa el consumo. Todos tenemos que actuar para mejorar el sistema inmunológico de las defensas. Esto es inflamación permanente. Pasamos a otra parte, que es la de los antibióticos. Y aquí sí tenemos muchísima responsabilidad. Todos abusamos de los antibióticos. Y los pacientes también. Doctor, ¿y no le va a dar antibiótico? No, no le voy a dar. Es un mal médico, ¿no? Por supuesto. Porque la mamá cree que todas las fiebres se quitan con antibióticos. Y en ninguna parte del Vademecum, del Gullman and Gilman dice que el antibiótico baja la fiebre. ¿Cómo se maneja la fiebre? Tiene dolor de garganta, antibiótico. Tiene dolor de oído, antibiótico.
tiene flujo nasal antibiótico, casi que para dolor de cabeza. Y tenemos un gran problema con la resistencia a los antibióticos. Ya tenemos bacterias en el mundo que son resistentes a todos los antibióticos conocidos. Un tipo de E. coli, hoy por hoy. Ya gran llamado de atención de la Organización Mundial de la Salud para eso. Y por eso tenemos el exceso de antibióticos o se prescribe en forma inadecuada. ¿Y a qué me refiero cuando digo que se prescriben los antibióticos en forma inadecuada? Me refiero a que las recetas y la modernidad dicen una receta que se saca de la manga al doctor. Ceftriaxona, una inyección diaria por 3 días. ¿En dónde está escrito? ¿En dónde le enseñaron, doctor, que así es? A ver, usted presentó el examen de ENAR. ¿Seguro que en ENAR le preguntaron eso? Eso es iatrogenia. ¿En dónde está escrito? Por Dios. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? En mi experiencia, por Dios, ¿cuál experiencia? Yo cuando fui residente manejé como 15,000 asmáticos. Y no puedo decir que hoy he manejado muchísimos más. Y no puedo decir todavía que tengo experiencia suficiente para decir esto. Porque recuerden ustedes que lo que dice el experto es el último lugar de evidencia ante un estudio. Tenemos que irnos a los estudios a ver cómo están las cosas. Entonces uno aprende cosas malas. ¿De quién lo aprendió? De mi maestro. ¿Sí? Pues sí, así lo hacían en el hospital, nada más. Y lo aprende uno del residente, del R2 y del R3, y nada más. Y se aprende por rebosamiento, no por razonamiento. Entonces nos quedamos con esas cosas. Y aquí tenemos los resultados con los antibióticos. Shigella resistente a ciprofloxacina y acitromicina en aumento. Les dejo esto que es el sitio de la OMS, donde se pueden consultar toda la resistencia a los antibióticos a nivel mundial y que está siendo actualizado mes a mes. No es un grave problema con eso. Pero hay otro grave problema, yo diría que más grave todavía, que es este. Esto aparece también en esta revista, en Cell, y aparece en el 2017. Muy recientes estas investigaciones. Nada más que los antibióticos interactúan con las células inmunológicas de una manera o de una forma no esperada. Nosotros damos los antibióticos para curar o quitarle la infección, para mejorarlos. Y de hecho, sí, no estoy en contra de los antibióticos. Es el abuso y es el poco razonamiento en el momento de dar un antibiótico. Pero miren lo que dice acá. Esto es un estudio hecho con ratoncitos. Infectados por la bacteria E. coli, les dieron ciprofloxacino administrado en el agua que estaban tomando a dosis equivalentes a las de un ser humano. ¿Y cuál fue la respuesta? Los metabolitos liberados por esas células del ratón hicieron más resistente a la E. coli en vez de acabar con ella. Primera cosa. Segundo, la exposición al antibiótico, la exposición al antibiótico perjudicó la función inmune al inhibir la actividad respiratoria de las células inmunitarias. El antibiótico lo que va a hacer es ahogar a la bacteria, le va a impedir respirar, pero hace lo mismo con las células del cuerpo que lo está recibiendo. Y entonces acaba con la respiración del linfocito T, del linfocito B, de la célula dendrítica, del macrófago, del neutrófilo, y ya no hay quien defienda. Esto no lo esperábamos. Esto es una razón de más para uno contenerse y pensar muy bien cómo vamos a manejar los antibióticos de ahora en adelante. Porque miren lo que está pasando. Realmente vale la pena detenerse un poquito en esta cosa de la resistencia a los antibióticos. Pero entremos en materia inmunológica, pues, porque hasta ahora no. Y si ahora te cuenta de qué está hablando, vamos a hablar de inmunoestimulación. ¿Cómo se defiende el cuerpo? 2 sistemas. Bueno, un sistema con 2 ramas. Sistema inmunológico, ¿sí? Nos defendemos de esto. Miren qué maravilla de defensa tiene ese bebé. Son las glucosas, ¿no? Se está defendiendo. Para eso son. Para eso son. Y si su paciente tiene ganglios por aquí, agudos, ¿no? Esos que ya llevan varios meses, hay que analizarlos. Agudos, no los tenía. No le va a dar antibiótico, doctor. Lo felicito, señora. Su niño se está defendiendo de maravilla.
De eso se trata en una infección. Para eso son los ganglios. ¿O no? Los veo con cara de guapo, ¿no? Sí, para eso son. Muy bien. ¿Cómo se defiende el organismo? Con la tos también. No hay que quitar la inmunidad innata e inmunidad adaptativa. Rápidamente vamos a ver esto. Esta parte, para entrar en la última parte de las inmunoestimulantes. Asma, rinitis alérgica, infecciones respiratorias, ¿qué tienen en común? El sistema inmune. Y el sistema inmune, el intestino, regula el 70% de la inmunidad. Por eso hace rato les dije que el microbioma tenía la respuesta a muchos de los medicamentos de las enfermedades. El microbioma. Porque desde el intestino se están manejando sustancias que están llegando hasta el cerebro y le están diciendo al cerebro qué tiene que hacer, qué está pasando en el intestino. Ya hoy el Parkinson se maneja con microbioma, el Alzheimer, la diabetes, el cáncer, muchísimas enfermedades de este tipo. Entonces estamos hablando en este momento de las posibilidades que tiene y la alergia, dándole probióticos a los pacientes. Pero hay que saber dar los probióticos, eso es un inmunoestimulante, un probiótico. Pero no solamente sirve un probiótico, ustedes les dan un probiótico como el bacilo clausi, es muy bueno. Es excelente bacilo, pero es uno solo. Solo, correcto. Y el chirota, que es el que viene en el Yakult, es muy bueno. El problema es que líquido se mueren los bacilitos cuando se traga el niño, se pasa el niño. O sea, no sirve en esa presentación. Aunque el bacilo sea muy bueno, la presentación no es la adecuada. Se necesita muchísimos bacilos para formar una buena microbiota y que nos defienda de muchas enfermedades, de inflamación. Entonces, el intestino juega un papel determinante en esto. Este es el resumen de los componentes celulares. Ya nosotros nos enseñaron, los que ya tenemos un rato, que nos enseñaron algunos maestros, ya tenemos un rato de habernos graduado, nos dijeron que había dos líneas en la médula ósea que se producían, la línea mieloide y la línea linfoide. Que la línea mieloide era el neutrófilo, el eosinófilo, el macrófago, el monocito y para contar, el basófilo. Y en la línea linfoide estaban los linfocitos T y los linfocitos B. Y ahí nos queda, y eso es lo que aparece en la biometría hemática. Y ya no analizamos más. ¿Usted se ha puesto a pensar qué significa 15% de monocitos en una biometría hemática? Nada más. ¿Qué significa que su paciente tenga 67% de linfocitos en una biometría hemática? Eso le está hablando de la inmunidad innata. Le está hablando de esto. Pero además hay otra cosa importantísimo. Se han descubierto nuevos jugadores en la inmunidad. Y aquí aparecen algunos. El primero, la célula dendrítica. Y hay otros. El linfocito N, el linfocito T, gamma delta. Hay otro. Los diferentes tipos de linfocitos NK, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos también linfocito B y linfocito T en inmunidad adaptativa. Algunas células de la inmunidad innata las comparten con la inmunidad adaptativa. Eso no lo sabíamos antes. Muy bien. ¿Podemos definir qué es inmunidad innata? Si yo les dijera a ustedes, díganme ustedes qué es inmunidad innata, sin que vean esta definición. En automático ustedes seguramente con los ojos cerrados me van a decir, ay doctor, pues con la que nacemos. Y yo les digo, esa definición es de preparatoria. Eso no se lo dice cualquiera. Necesitamos una definición médica que usted entienda qué es la inmunidad innata. Y ahí está. La inmunidad innata es la que controla los mecanismos de los patógenos y la forma de invadirnos. El mecanismo actúa contra los microorganismos patógenos desde el primer contacto con ellos. O si ya ingresaron, para impedir que se multipliquen. ¿Será importante la inmunidad innata? Desde antes que entre el patógeno, la inmunidad innata ya lo está defendiendo. Esa es una cosa bien importante que hace la célula dendrítica y se los explico. De las cosas importantes, lo vamos a ver. Si usted le pudiera abrir la boca a un paciente, bueno, de hecho se le abre la nariz. Si usted pudiera ver, tener un ojo microscópico y ver qué hay detrás de lo que ustedes están viendo, de ese epitelio y de esa mucosa, lo que verían es un epitelio tapizado de células dendríticas y de células NK.
Esa célula dendrítica, ¿sabe qué está haciendo en ese momento en paciente asintomático? Se llama dendrítica porque tiene dendritas como las neuronas. Saca una manito, un piecito, y mira a ver qué bacteria, qué virus está entrando, está inhalando ese cuate. Y lo atrapa. Y se lo engulle, lo fagocita, pues, para decirlo técnicamente. Lo fagocita. ¿Y luego qué hace? Lo procesa. Y luego se lo presenta. Ya una vez que lo tiene estructurado, se lo presenta a su jefe. Su jefe se llama el linfocito T, NAIF, o TH0, o linfocito virgen. Y el linfocito virgen, NAIF o TH0, es parte de inmunidad adaptativa. La célula dendrítica es inmunidad innata. Esa célula es bien importante. Y usted no tiene síntomas todavía. ¿Qué está pasando en ese momento? Que su inmunidad lo está defendiendo. Su inmunidad le está preparando para cuando entre un bicho como esos, ya tenga anticuerpos y defensas. ¿Cómo construye sus defensas? Es la pregunta. Eso es lo que tenemos que ver. Entonces, si la inmunidad innata es todo esto, ¿sí? Tiene el reconocimiento rápido de los agentes infecciosos, libera citocinas, elimina agentes patógenos. Es bien importante la inmunidad innata, ¿correcto? Pero además hay otra cosa con la inmunidad innata. Induce a la inmunidad adaptativa. Si ustedes revisan los libros, hoy por hoy todos los libros le dicen inmunidad innata no tiene memoria. Aquí aparece interrogado porque ya se sabe que algunas células de la inmunidad innata sí tienen memoria para defendernos del próximo ataque de los patógenos, se llamen virus, se llamen bacterias. Estas son las células clásicas, eosinófilos, basófilos, monocitos, y estas son las nuevas. ¿Sí? Aquí aparece una cosa que se llama linfocito B, linfocito B1 en la zona marginal del vaso. El vaso, además de destruir glóbulos rojos, juega un papel determinante en la inmunidad, en esto. Entonces nosotros tenemos que saber para qué sirven cada una de estas células. Aquí está la célula dendrítica que les decía. Miren qué maravilla. Eso que hay ahí se llama el pesito inmunológico. Nada más que una célula dendrítica dándole información al linfocito T. ¿En dónde sucede este clic? Ese orgasmo inmunológico. Esto. ¿En dónde sucede? En los ganglios. Por eso se agrandan, por eso se infartan, por eso duelen. Porque esto es lo que hay y eso es lo que queremos quitar con una moxaclaudanato. Eso no se vale. ¿Correcto? Entonces, y esto es lo que les decía de la célula dendrítica haciendo su labor y capturando aquí antígenos. ¿Correcto? Entonces, la célula dendrítica resulta una célula muy importante y valiosa para la inmunidad. ¿Las células dendríticas dónde viven? ¿Dónde viven? En la piel. Ahí hay célula dendrítica. En la nariz, en la garganta, en el bronquio, en el intestino. Células dendríticas son de inmunidad en las mucosas. Viven debajo de las mucosas. Ahí están, acá, dispuestas a defendernos a cada momento. Por eso se llama tejido linfoideo asociado a mucosas. Que en el caso de la nariz, ustedes saben que se llama NALT, del bronquio se llama BAL, del intestino se llama GAL y de la vejiga se llama WALT. El urotelio, y esto se sabe desde hace unos 10 años, 15 años, que está lleno de células de inmunidad, la base del epitelio urinario. También ahí hay infecciones y también ahí hay células que nos pueden defender. ¿Cómo tratamos las mucosas urinarias? ¿Cómo trata su mucosa de la nasal? ¿Cómo trata su mucosa bronquial? La pregunta que tenemos que hacernos: ¿cómo construye su cuerpo o cómo le ayuda al sistema de defensas a esto? Entonces, por eso decimos que los ganglios, este es el nódulo linfático, son el centro de inteligencia de la inmunidad. Y la médula ósea es la incubadora. Pudiésemos seguir hablando mucho de inmunidad en estas cosas. Vamos a dar las noticias nada más, casi que noticias de inmunes. Ya se han descubierto, se han clasificado las nuevas células que se descubren en la inmunidad en unos grupos específicos.
grupo número 1 que se llama células linfoides, linfoides innatas del grupo 1, células linfoides innatas del grupo 2, células linfoides innatas del grupo 3, y eso se los menciono porque ustedes lo van a ver en los libros y esto ya está claro y así empieza a aparecer ya en los libros de texto. Ustedes ven el CUBI o el ABAS y lo demás, así aparecen este tipo de cosas. Esto está agrupando el tipo de células y hacia dónde van dirigidas. Célula NK en el grupo número 1, hacia virus y hacia tumores. Estas otras, inmunidad para el mitos, hiperreactividad, asma, pólipos, las células del número 2, y así por el estilo todas estas. ¿Correcto? Pero muy bien, otra pregunta clave. ¿Cómo hace la célula para detectar a su enemigo? La pregunta es, doctora, ¿cómo hace usted para entrar a su casa? Con la llave. O sea, que tiene que haber una cerradura. La célula dendrítica tiene que tener una cerradura. A eso lo llamamos un receptor. ¿Correcto? Y en inmunidad, esos receptores los llamamos PRRs. Receptores que reconocen patógenos. Entonces, todas las células tienen un receptor que reconoce los enemigos. Esos receptores se llaman PRRs y la principal familia es la familia TOL. Receptores TOL, pero hay receptores NOD, SCAMBER, de lectinas, etcétera, etcétera. El principal es el TOL. Entonces, para que usted pueda entrar a su casa, doctora, entra con su llave. No puede entrar con la de la doctora, ni con la de la vecina, ni con es con su llave. Tiene que ser específico el detectar eso. Por eso la célula dendrítica tiene un receptor para detectar a la bacteria gram negativa, a la bacteria gram positiva, al hongo. Como los virus están dentro, se meten dentro de las células, entonces hay receptores dentro de las células que capturan esos virus. Como recuerden que usted tiene llaves también para entrar a su recámara, para entrar al baño, para entrar a la cocina. Son receptores intracelulares, son receptores que reconocen patógenos. Bien, ahora, ¿qué reconocen esos receptores? Reconocen una partecita de las bacterias gram negativas, se llama, o de la bacteria gram positiva, o del hongo, se llama PAM. El PAM es el patrón molecular asociado a patógeno, que en el caso de una bacteria gram negativa se le da el ácido lipopolisacárido, de una gram positiva se le da el ácido lipoteicoico, los proteoglucanos, etcétera, etcétera. Aquí está, correcto. En cambio de las bacterias, esto es lo que se reconoce. En los virus se reconoce DNA y RNA. ¿Cuál es el receptor que reconoce eso? Esto que se le estoy presentando acá, esto es el receptor TOL. Y hoy por hoy en inmunología, el receptor TOL es considerado el gladiador de todas las defensas. Es robusto, es un guerrero que es capaz de reconocer a sus enemigos. Receptor TOL. Ya tenemos varias tareas. En inmunología, hacer que la célula dendrítica sea más fuerte. 2, que los receptores TOL puedan funcionar bien y detectar bien a los enemigos, ¿no? Fortalecerlos. Eso sería lo que uno pediría de los medicamentos inmunoestimulantes. O sea, que funcionen adecuadamente mejorando estas respuestas. Otro tipo de células es la célula NK. Hay muchísimas cosas, no traje sino esta diapositiva para decir que hay varios tipos, la tipo 1, o invariante, la tipo 2 o diversa, la tipo T, que es tradicional o restringida, tienen diferentes funciones. Y una cosa muy importante, ¿para qué sirven las células NK? ¿Quién me dice? Ya lo vimos atrás en una diapositiva. Son las células que reconocen a las células que están invadidas por virus. Las reconocen y va y les da su bazucazo, su tiro y las mata. Es una célula muy importante porque si el virus se metió, tenemos a las células NK que es capaz de reconocer cuáles están infectadas y las elimina. Por eso es NK, Natural Killer, ¿correcto? Y también reconoce cuáles células del organismo se están convirtiendo en cáncer. Esta célula es muy importante. Ahora, en la vida diaria, ¿cómo hacemos con comida, por ejemplo, para que las células NK sean abundantes? Con solo comida podemos aumentar el número de células NK. ¿Cuál sería? Comiendo rojos y amarillos.
Todos los rojos y amarillos son el grupo de los carotenoides. Alfa, beta, gamma, delta, licopenos, antinas, criptinas, todas esas cosas hacen que las células CNK sean más fuertes. Entonces, volvemos a decir lo mismo, el mejor inmunoestimulante es la comida. Come bien. ¿Cuántos verdes sean? Y no se valen los duraznos en almíbar. Correcto, deben ser naturales para poder tener una buena cantidad de células CNK y si no agoten. Entonces, fíjense que nosotros con comida podemos solucionar eso, pero no lo hacemos. Pero preferimos lo dulce. Correcto. Por eso tenemos que fortalecer esa otra célula. Muy bien. Entonces, esto es para que entendamos cómo responde el organismo ante una infección viral. Tenemos un virus que entra, que es lo más frecuente, ¿sí? Inmunidad inmediata en menos de 4 horas y la inmunidad temprana, inespecífica, sin memoria, dura hasta 96 horas. ¿Eso significa cuántos días? 4 días. 4 días debe durar una fiebre de una infección viral. Y al 4.º día la fiebre debe empezar a caer. A veces cae en lisis. De una vez se acaba y aparece el brote posteriormente. Muchas veces va cayendo lentamente. Pero usted ve que los picos al 4.º día ya no son de 40, son de 39, 38, 37. Ya, se acabó la fiebre. Y eso no necesita antibióticos. Ahora convence a los médicos que tienen que aguantarse 4 días y observar al paciente y no le dan antibióticos. Y la mamá se desespera. Aquí tiene que haber mucho convencimiento realmente de cómo funcionamos y tener la seguridad de lo que usted está diciendo para poder convencer a una mamá. Yo personalmente en mi consulta se lo transmito. Tengo niños de 4 años que jamás han tocado un antibiótico. Jamás han tocado un antibiótico. Ahí están, listo, perfectos. Manejados con muy buena nutrición y con buenos inmunoestimulantes y complementación nutricional. Es como deben manejarse este tipo de cosas. Luego viene, ¿qué sucede en esos 4 días? Lo más importante, la célula dendrítica está produciendo esta sustancia, los interferones. Estos interferones son unos guerreros. Si el receptor tolera el gladiador, este es el guerrero, el soldadito. Ese interferón es la sustancia más maravillosa que produce el organismo para luchar contra los virus. Es antiviral. ¿Y sabe qué hacemos nosotros? Le damos paracetamol a los pacientes para que se inhiba la producción de interferón. Mucho cuidado con lo que estoy diciendo. El paracetamol inhibe la producción de interferón. ¿Cómo dejamos a nuestros pacientes? Una gripa que iba a durar 4 días, se demoró 8, 10, 15 días. ¿Dónde están las defensas? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Correcto? Y hoy por hoy incluso el ibuprofeno está muy cuestionado. La menor oportunidad hay que retirarlo. 2, 3 días y punto, en la menor cantidad posible. Eso está pasando con los años. Mucho cuidado con la nimesulida también. La nimesulida jamás fue aprobada por FDA. Hace 25 años la sacaron los europeos, sin embargo los mexicanos la seguimos consumiendo. Muy bien. Esto es lo que ocurre con los virus. Resumiendo, inmunidad innata, entonces, ¿qué hace? Reconoce, destruye y le lleva el chisme a la inmunidad adaptativa. Finalmente, esto es lo que sucede. Miren ustedes, aquí hay una célula dendrítica, aquí está un linfocito. Le está diciendo, oye, ¿qué ves? Y la célula dendrítica le dice, aguanta, estamos viendo. Está detectando los patógenos. Y entonces aquí le dice, lo procesa y le dice como si fuera el día de función final allá en la Capilla Sixtina. Le lo entrego. Eso sucede en el ganglio. Es una maravilla de cosas. Así funcionamos inmunológicamente. Muy bien. Vamos a entrar en materia de los inmunoestimulantes. Otra cosa antes de eso sería la inmunidad adaptativa, que son los linfocitos T y los linfocitos B. 2% del peso corporal. Imagínense qué cantidad de anticuerpos y de linfocitos T y de linfocitos T y B tiene su organismo. ¿Cuánto pesa usted? Multiplíquelo por 2 y esa es la cantidad de linfocitos que tiene. Usted tiene en este momento entre 75 y 100 trillones de células en el organismo, que tiene que multiplicar, que tiene que alimentar, tiene que reproducir, tiene que fortalecer, tiene que alimentar, mejor dicho. ¿Con qué las alimentan? Con memelas, con tacos, con carne. ¿Saben ustedes que el Consenso Mundial de Carne dice más de cáncer y de enfermedades crónicas dice máximo 300 gramos de carne a la semana? Que quitar todas las harinas. Eso dice el Consenso Mundial.
por Dios, no lo estamos inventando. Esos son el consenso de todas las instituciones de cáncer a nivel mundial. Pero la gente dice, ay, no me gusta mucho la carne. Usted verá qué hace. ¿Sí? Eso produce cáncer de colon. Célula T, célula B, son las más importantes en linfocitos en esto. Tienen una respuesta a través de anticuerpos, se llama respuesta humoral, ¿sí? Y tienen una respuesta celular, CD4, CD8. Y aquí me detengo un poquito para decir que esos CD4, CD8, esos CD4 sobre todo, se dividen en esto. T1, T2, T regulador, T9, TH17 y FH, que son el de memoria. Aquí está la posibilidad que tenemos de saber si la respuesta del organismo va a ser para la alergia o va a ser inmunidad natural. ¿A qué me refiero? Cuando la célula dendrítica le lleva el chisme al linfocito T, en ese momento se define si el linfocito T va a ser CD4, o sea TH2 y va a ser alérgico, o va a ser TH1 y va a ser una inmunidad protectora. Eso es muy importante, ese momento, ¿correcto? Y es lo que se ve en esto. Tenemos un TH1 que es inmunidad protectora y ataca también parásitos, patógenos intracelulares. El TH2 que es de alergias y de patógenos extracelulares. El TH9 que es de parásitos multicelulares. Y esto que son de bacterias, hongos, mucosas, el TH17 que es de inflamación. Todos tienen que tener un equilibrio, se llama T regulador. Si usted tiene muchísimos linfocitos TH2, tiene un desbalance de la inmunidad, está funcionando mal. Los alérgicos son hiperactivos inmunológicamente, porque tienen más linfocitos TH2, entonces la balanza ya está descompensada. El T regulador es capaz de llamar a todo el mundo al orden y decirles, no crezca tanto, quédese quietecito. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Decirle al paciente que produzca muchos T reguladores para que puedan ayudar a controlar esa hiperactividad inmune de TH2 alta. ¿Correcto? Eso es, si entendemos esto, podemos ayudarle mucho a los pacientes. Los inmunoestimulantes, ahora sí entramos en materia, ya vamos a terminar. ¿El sistema inmune puede fallar? Sí, el sistema inmune puede fallar. ¿Correcto? Pero también se puede estimular. El intestino es el principal regulador del sistema inmune. El tipo es la universidad, es Harvard, MIT y Stanford juntos, el tipo. Ahí estudian los linfocitos T y ahí se gradúan, correcto. Salen especialistas y subespecialistas del tipo. Ahora necesitamos muchas cosas. ¿Se puede mejorar la respuesta inmune? Claro. Antes de que entren los virus, ¿cómo? Vamos a vacunar. Para eso son las vacunas, ¿no? Para que no se enfermen. ¿Y qué le vamos a dar también? Lo podemos inmunoestimular. Y podemos hacer, en la etapa inicial, le podemos dar otra cosa. Les dije del zinc. Y les dije de los carotenos, ¿no? Pero eso también es antiviral, por supuesto. ¿Y qué más vamos a hacer? Vamos a darle nutrición. Muy buena nutrición. Estos son los inmunoestimulantes que conocemos. Lo que hay en México. Tenemos inmunoestimulantes derivados de mamíferos. Estos dos, la timomodulina y el factor de transferencia. Y cuando uno ve que un médico está empezando a mandar factores de transferencia, es cuando ve que este médico todavía no tiene idea de cómo funciona el sistema inmunológico, porque no es la primera opción para mandarle ante una infección recurrente del paciente. Hay que analizar y qué otras formas podemos. Habrá pacientes que lleguen hasta allá, pero no es la primera opción. Aquí está la lista de los inmunoestimulantes que tenemos. Aquí tenemos moléculas sintéticas, ¿sí? Que son dos, el pilotimod y el lemamisol, ¿no? Tenemos sustancias naturales como la quinasa, el pelargoides, ¿no? Los sidoilos, tenemos esto, el OM85, tenemos pulmotaz, pulmonarón, OM89 para la orina, el D53, tenemos muchísimos, ¿no? Vamos a hablar de lo que debe hacer un inmunoestimulante. ¿Qué se le pide? Que ya más o menos ustedes deben tener la idea con lo que les hemos platicado esta noche. ¿Y qué más hay? La doctora Blanca del Río, el doctor Sierra Monge, el doctor Espinosa, que es el inmunólogo del Nacional de Pediatría, Blanca del Río, que es la inmunóloga y la alergóloga de Federico Gómez, Sierra Monge también de allí. Ellos decidieron hacer en el 2002 una investigación para saber si los inmunoestimulantes servían o no servían. Y le dijeron a Cochrane, vamos a hacer esto. Cochrane les dijo sí, pero lo tienen que revisar cada 5 años o cada 10 años. Lo tienen que revisar para saber
¿Qué artículos nuevos hay? ¿Qué nueva evidencia? Vale, Está publicado el último en el 2017. y entonces juntaron todos los estudios y para poder saber si eso servía o no servía, le tenían que escribir a los laboratorios, a nombre de Cochrane, para que los laboratorios abrieran las bases de datos de sus estudios, a ver si sí o no. Y ahí empezó el filtro, porque muchos laboratorios no contestaron y no quisieron abrir las bases de datos. Y ahí empieza entonces la duda sobre si eso sirve o no sirve. Les presento los laboratorios que dieron positivo o que sí mostraron los estudios. Y aquí tenemos D53, OM85, el Pidotimod y el RU41740. ¿Correcto? Estos son los únicos que tenían estudios, ¿sí?, que valían la pena, que estaban de veras con evidencia tipo A. Y si ustedes observan acá, de estos que mostraron la evidencia, que abrieron los estudios, ¿cuál es el que tiene mejor respuesta? Es decir, que presenta una mayor disminución de las infecciones respiratorias. Ahí va. Tienen OM85 casi con un 40%, tienen Pidotimod con un 31%, tienen D53 con un 31%. Entonces, ¿qué le va a dar a su paciente? Aquí están, le puede dar cualquiera, pero mire qué elige. ¿Correcto? Eso es lo que nosotros tenemos que saber. ¿Cómo funciona un inmunoestimulante? Esto es válido para todos los inmunoestimulantes que entran vía oral. Lo ideal es inmunoestimular vía oral, porque así lo hace la inmunidad. Recuerden que en el intestino está el 70%. Entonces, así se debe hacer. Mucho cuidado con las otras, con la forma de estimular endovenosa o nasal o con gotitas en la boca, que disminuye la respuesta de esas cosas. Este es un estudio que aparece publicado en una muy buena revista, ¿sí?, en el Journal de Clínico de Inmunología en el 2013. ¿Y cómo funciona esto? Esto funciona de la siguiente manera. Miren ustedes, aquí está el intestino, aquí está el lisado bacteriano, en este caso el OM85, y ven ustedes el TLR, el TOL. Ese lisado bacteriano, ese OM85 lo captura el receptor TOL de la célula intestinal o de la célula dendrítica que esté sacando el bracito. Esto se llama célula M, aquí está la célula dendrítica, dice célula dendrítica, se lo lleva al nódulo linfático del mesentérico y ahí empieza todo lo que hemos dicho de respuesta inmunológica. Se va a producir inmunoglobulina A al final y esa inmunoglobulina A va a estar circulando por el conducto torácico, por los vasos sanguíneos y va a llegar hasta su nariz, hasta sus bronquios, hasta su vejiga. Eso es inmunoglobulina A. Esa es una del tipo de respuestas y ahí empiezan a originarse todo el resto de respuesta que nosotros tenemos. Eso que está ahí es lo que les acabo de explicar. ¿Qué otra cosa hace M85? Una de las cosas que nos dicen los estudios es que permite la maduración de la célula dendrítica. Si esto es cierto, esto es una maravilla. Vamos a ver los estudios, a ver si esto es cierto. Y aquí está el lisado bacteriano M85, está la célula dendrítica, todo lo que ocurre alrededor estimula el receptor TLR2, TLR4, al final tenemos toda esta respuesta. Esto lo hacen comprobándose en estos estudios, se llama comprobación de efecto. En estas dos gráficas lo que se interpreta es los pacientes que recibieron OM85, ratoncitos en sus pulmones, después vieron la mayor cantidad de célula dendrítica madura. Y aquí tengo que explicarles algo que me faltó. Cuando la célula dendrítica está circulando, se llama inmadura, porque todavía no ha capturado el enemigo, el virus o el antígeno, la bacteria. Cuando ya la procesa y se la lleva al nódulo linfático, ya se llama célula dendrítica madura. ¿Correcto? Y ahí hay una cosa muy importante. Entre la captura, el procesamiento y llegar hasta el nódulo linfático necesita alguien que la guíe. Y el organismo tiene un Cristiano Ronaldo. Se llama la proteína CCR7. Cristiano Ronaldo. Y esa guía a la célula dendrítica hasta el ganglio. Esa es otra tarea que tenemos, de fortalecer esa proteína para que conduzca. La célula dendrítica, para que funcione bien, necesita zinc. Si usted no le da zinc a sus pacientes, los pacientes no van a mejorar inmunológicamente. Ese es otro de los problemas. Entonces aquí estamos comprobando en estas barras en alto que hay células dendríticas maduras,
la activación selectiva de las células dendríticas humanas por OM85 por esta vía del factor NF-kappa. Otra cosa importante que hace el OM85 es con respecto a la producción de interferón. Esto está publicado en el PLOS ONE. Ustedes ven aquí la dosis que le dieron a los pacientes de OM85. Luego miden los niveles de interferón alfa y se encuentran entonces con que los lisados bacterianos OM85, ¿por qué hablamos de OM85? Porque es el único que tiene estudios de investigación hasta el 2018. O sea, han seguido investigando qué está pasando y cuál es la respuesta inmunológica. Los otros se quedaron hacia atrás. Eso marca diferencias. Y muchos de estos estudios, los que publicaron en el 2017, están publicados en Nature, porque tienen estudios de impacto en inflamasoma. Es el lisado bacteriano. Entonces estamos hablando de un producto muy académico con investigación, evidentemente de altos vuelos científicos. Esto es lo que sucede, entonces, en el resumen. Ahora, otro detalle. Los pacientes asmáticos les falta interferones. Los pacientes asmáticos tienen disminución de interferón 1 y 3. Entonces, a esos pacientes nosotros pudiésemos utilizarlos y estimularlos con inmunoestimulantes. Esta es la producción de inmunoglobulina A en las placas de Peyer. Las barras en verde son los pacientes que recibieron OM85 y entonces aumenta la producción de la inmunoglobulina A. Y finalmente, ¿qué ocurre? Un estudio que publican en el 2013, OM85 en niños con amigdalitis aguda, está publicada en esta revista, miren a ustedes, seguramente puede ser muy familiar para ustedes, 177 niños con diagnóstico de amigdalitis aguda recurrente, más de 3 episodios en un año, promedio de edades entre 1 y 15 años. A estos pacientes les administran el OM85 3 meses seguidos, 10 días por mes, 3 meses, y eso es suficiente, se puede repetir a los 6 meses. Y lo que se obtiene en ese resultado es lo siguiente. Es esto, miren las dos, la respuesta, 75.6% de menos amigdalitis aguda en los niños que reciben el inmunoestimulante comparado con los que no recibieron el inmunoestimulante. ¿Correcto? ¿Qué necesitamos entonces? Niños tolerogénicos, niños inmunológicamente bien hechos, niños que puedan defenderse. Y si no se defienden, ayudarles a defenderse. Por supuesto, fortalecer el sistema inmune. Necesitamos sistemas inmunes que funcionen así, con tolerancia, y no así, con alergia. ¿Correcto? Eso era todo lo que les quería decir hoy. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta sobre esto? Sí, doctor. Mencionaba mucho acerca del zinc. Muchos multivitamínicos contienen zinc. ¿Es suficiente o cómo hay que utilizarlo? Muy buena pregunta, doctor. El zinc es un metal, es el segundo metal más importante en el organismo después del hierro, pero es un metal que irrita mucho el estómago y tiene dificultades para pasar la barrera intestinal. Debe de ir quelado. Quelado es unido a aminoácidos para que lo puedan pasar. Entonces, la primera condición es que el zinc que se consuma debe ser quelado. Ya no es clorhidrato o nada de eso. El zinc debe de ir en esa forma. Todo el mundo lo está poniendo zinc en todas partes porque se dieron cuenta de la importancia. Y realmente el zinc debe administrarse solo, correcto, quizás unido a algunas otras vitaminas, pero nada más. Por una razón, debe administrarse solo porque tiene problemas de absorción con los cereales. Los cereales, en su metabolismo, el frijol, la lenteja, el maíz, la tortilla, todas esas cosas, tienen fitatos. Y los fitatos inhiben la función del zinc. ¿Correcto? Entonces, usted tiene que escoger un zinc que pueda administrárselo al paciente que, lejos de las comidas, o en ayunas, o al acostarse, o en a media mañana, existen algunas tabletitas masticables que son de compañías de multinivel, ¿sí? Pero hay una compañía de multinivel que trabaja con Stanford, por ejemplo. Pues como que le da a uno seguridad de que está administrando. Hay dosis ya desde recién nacidos, de menores de 1 año.
Sí, y varían desde 3.5 hasta 15 miligramos dependiendo de la patología. Lo que se sabe del zinc es que es antiviral. Y si se lo dan en la gripa o antes de las gripas, esos pacientes. Existe una iniciativa mundial de la OMS y de la UNICEF que se llama Zinc Saves Kids. Salvemos a los niños con zinc. Lo pueden buscar así como tal y van a entrar y van a poder ubicar toda la información de zinc. Y si están más interesados todavía, pónganle en Google Sociedad de Biología Internacional del Zinc y se les van a abrir expectativas para manejo de muchísimas cosas. En próstata, en diabetes, en Parkinson, en memoria. Es un neurotransmisor también cerebral. ¿Otra pregunta? Doctor, Sí. antes que nada felicitarlo por su ponencia, me impresionó mucho Muchas gracias, doctor. y quedo pues tan impresionado que estoy imaginando a este mundo inflamado. Es un mundo inflamado, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros como médicos para acabar con esta situación? Porque pues, hay trabajos muy bonitos, medicamentos que salen, pero estamos acabando con la tierra. Sí. El agua, los problemas Sí. de contaminación general, vemos el mundo que está devastado y hacia dónde vamos. Entonces, este mensaje que usted da, para mí, es bien importante, porque si no acabamos con los contaminantes, si no curamos, por decir, a la tierra, ¿qué va a pasar con nosotros? Estamos contaminando todo. Entonces, por más cosas que nos metamos el cuerpo, no vamos a poder resolver nada. Entonces, es una situación muy importante y que cada uno de nosotros tome en consideración ese aspecto. Nos tenemos que llevar una tarea, cada uno de nosotros, sensibilizarnos más con eso. Cada uno tenemos una tarea. La primera tarea sería con uno mismo, con su familia, con el mundo inmediato. Y de ahí expandirnos, porque tenemos que hacer algo por el planeta. El cambio climático ya es irreversible, pero algo tenemos que hacer. ¿Otra pregunta? Sí, doctor. Hay estudios que han demostrado que el ejercicio extenuante, por ejemplo, disminuye la IgA secretora, sobre todo el atletismo de alto impacto. Y eso hace que al disminuir la IgA secretora aumente la posibilidad de infección, sobre todo en vías respiratorias. Sí, es cierto. En la vida actual, en relación a la moda de los gimnasios y el ejercicio extenuante, ¿qué tan frecuente en ese tipo de pacientes se presenta la IgA disminuida? Yo desconozco si hay algún estudio, creo que no debe existir. Me llevo la inquietud para buscarlo de una disminución de IgA en esto. Pues se sabe que sí hay. El ejercicio de alto impacto disminuye la IgA y aumenta autoanticuerpos. Empiezan a producirse enfermedades autoinmunes contra el músculo liso, contra el músculo esquelético, por la destrucción y el alto impacto que está teniendo. Entonces hay aumento de IgG, de algunas facciones de la IgG, eso sí se sabe. Y esos pacientes pues están más envejecidos. Un atleta de 25 años puede tener una edad inmunológica u ósea de unos 50. Ese es uno de los problemas. Pero habría que, yo no conozco ahorita en la modernidad, específicamente con IgA, esa sería la inmunodeficiencia más frecuente. Lo que se me ocurre es que si tienen disminución de IgA, el inmunoestimulante si lo va a aumentar por lo menos la IgA. ¿Otra pregunta? Sí, doctora. Doctor, desde hace años el famoso efecto de la vitamina C como antioxidante y que mejora motilidad cerebral y en pacientes alérgicos también que se ha recomendado dosis mayores y últimamente que han salido reportes o artículos que pueden tener alteración, por ejemplo, con el crecimiento de células tumorales, etc. Ese es un artículo que está haciendo mucho ruido, el último que usted está nombrando. Hay varias cosas con vitamina C. Lo mejor, nosotros hacemos una cosa que se llama medicina tradicional. Es decir, a todo el mundo que tiene dolor de cabeza o que tiene fiebre o que tiene una infección, le damos un antibiótico, un antitérmico, un analgésico, punto.
pero realmente le sirve, es el medicamento, es la dosis para él. Por eso la idea sería en medicina de precisión. Hoy por hoy haciendo una cosa que se llama farmacogenómica, de aquí en Guadalajara se puede hacer, hay muchos sitios, puede ser la farmacogenómica, determinar la respuesta que tiene su organismo a los medicamentos y ver la dosis. Y entonces ahí podemos ver cuáles vitaminas y qué dosis realmente necesita. ¿Correcto? Entonces, les comparto. Yo hice estudios en el 2017 de genética. Tengo antecedentes de Alzheimer en mi familia y le dije, me voy a hacer a ver qué pasa, no va a ser que dentro de 10 años, mañana no sé dónde estoy. Salió el doctor de la casa y nunca regresó. Bueno, me los hice para eso. Los genes que analizaron, esos se mandan a la clínica Mayo, regresaron a los 3 meses. Genes de Alzheimer, negativos. Qué bueno. Siguiente problema, 94% de riesgo de una enfermedad coronaria. Yo soy vegetariano, yo hago ejercicio, ¿sí? Y todo el tiempo. ¿Y ahora de dónde? Sí, tengo antecedentes familiares de todo eso, pero claro, siempre había manejado y nunca me había explicado por qué tenía colesteroles en 240, 270, hasta 300, que no como grasa y que soy vegetariano. ¿Y por qué? Ya ahí farmacogenómicamente aparece el gen del colesterol mutado, el del ácido fólico mutado, y el ácido fólico es el que controla la homocisteína y eso es cuarto factor de riesgo de enfermedad coronaria, también con vitamina C. Ya me explico. Y al final, la sugerencia es, ¿qué necesita para disminuir el riesgo? Esos estudios se hacen una sola vez en la vida, eso no se repite porque son los mismos genes que no tienen. 4 gramos de omega, 600 miligramos de vitamina C, 90 miligramos de zinc, eso me estoy tomando. Y sin tomar estatinas, desde el 2017, esta parte digo, colesterol de 180, triglicéridos de 70, HDL de 58, 60, solo con el manejo farmacológico. Eso sería en vitamina C. La vitamina C es una maravilla, pero no es para dárselo a todo el mundo, ¿correcto? Porque alguna gente puede estar mal hecha y va a tener esa respuesta. ¿Sí, doctor? Si el inmunoestimulante se aplica vía parenteral o sublingual, ¿no lo captan las células dendríticas circulantes? Las células dendríticas están viviendo, sí lo pueden captar cuando el inmunoestimulante pasa por los ganglios. Hay alguna célula dendrítica viviendo ahí, porque hay varios tipos, hay 6 tipos de células dendríticas. Entonces no todas van a hacer eso. No es que el inmunoestimulante no haga efecto, quizás la respuesta no es tan buena como si se hace el proceso natural, que sea desde el intestino y esas cosas. Porque el alergólogo nos diría, no es cierto, doctor, está equivocado, porque nosotros ponemos vacunas biológicas, es cierto, y sí hay inmunoterapia, y sí vemos respuesta en inmunoterapia, ¿correcto? Solo que esa respuesta no es permanente, a los 5 años esa respuesta ya desapareció y tienen que volver a vacunar o hacer otra cosa. Entonces, sí puede haber respuesta. De hecho, todo el tratamiento de las enfermedades modernas es inmunoterapia. Y lo están haciendo. El premio Nobel de Medicina del año pasado se lo dieron los anticuerpos PD-1, precisamente en inmunoterapia. Pero para cáncer. Específicamente. Bueno, muchísimas gracias. Muy amables. Muchas gracias, doctor Rujimán. A nombre del Colegio de Otorrinolaringólogos y Cirujanos del Estado de Jalisco, le entrego este presente reconocimiento por su excelente plática. Muchísimas gracias por acompañarnos. Con esto también estamos haciendo transmisión en vivo vía Facebook a través de nuestra página. Nos acompaña León, Ciudad de México, Bolivia, Nicaragua. Damos muchas gracias por acompañarnos durante toda la plática. Le damos felicitaciones por su excelente plática y damos por terminado la transmisión en vivo. A continuación, bueno, nada más quiero informarles que todas las transmisiones, ya tenemos nuestra página de internet por parte del colegio, es www.cosejal.com. Ahí pueden ver los eventos que van a ser próximamente, también los eventos pasados, pueden registrarse para los nuevos integrantes y también pueden ver todas las transmisiones en vivo por si alguna les interesa o quieren revisarla, con mucho gusto ahí va a estar en nuestra página web. Y por último voy a ceder la palabra al doctor Carlos Radillo, el cual nos va a dar un informe sobre el Congreso de FESORNEX 2019.
Bien, buenas noches. Gracias por la palabra, la doctora Adriana. Es rápidamente nada más para dar algunos avances sustanciales ya de nuestro Congreso y